Ya, buenas noches, ¿se ve en pantalla? Sí, Joan. Ya. Buenas noches con todos. El día de hoy me tocaba exponer, bueno, un caso clínico que tuvimos ahí en la rotación de citología, ¿no? En la cual una paciente se le hace, ¿no? Un BAP de mama y un Trucut y se encuentra un hallazgo, poco frecuente, ¿no? Que es importante mencionar en este caso. Bueno, se trata de una paciente con las iniciales CRBL de 83 años, en servicio de gineco-onco. Es de manera ambulatoria, o sea, el paciente había sido atendido de manera privada, ¿no? Y que acudió al hospital básicamente para realizar el procedimiento de diagnóstico guiado por ecografía, ¿no? Mediante intervencionismo con biopsia por aspiración de aguja fina y por Trucut, ¿no? Entonces, el relato de esta paciente es el siguiente, ¿no? Hace 3 meses, la paciente tiene dolor en mama izquierda con eh, una característica de la piel de esa mama que tiene una forma de piel de naranja, ¿no? Donde al estudio ecográfico se le encuentra una lesión hipocogénica, más o menos como la que se muestra en la imagen, ¿no? La paciente no traía sus imágenes, pero es lo que refiere el radiólogo cuando hemos estado en el procedimiento. Era irregular y encuadrante superexterno de la mama izquierda, ¿no? Hace un mes se le hizo a esta paciente en la mama izquierda una biopsia excisional tipo Losange, ¿no? Con un tejido donde se encontró, eh, eh, donde se encontró en este Losange de piel, ¿no? En los hallazgos histológicos, una piel sin alteraciones microscópicas y una dermis y tejido celular subcutáneo con una leve inflamación y algunas células atípicas, ¿no? Que no eran determinantes, ¿no? Simplemente mencionaban eso, por eso quedó inconcluso el diagnóstico, ¿no? Actualmente la paciente acude con presencia de dolor en ambas mamas, ¿no? Y en la región axilar izquierda, y solicitaron una evaluación y ver la posibilidad de una biopsia guiada por ultrasonido. Esta eco es de hace un mes, como vemos, tenía bordes irregulares, ¿no? Y debido a eso meritaba una punción, ¿no? Que se realizó durante el día que acudió el paciente, ¿no? Para poder tener el apoyo de tanto radiología como el servicio de patología, ¿no? Entonces, los exámenes auxiliares que tenía la paciente, con los que contábamos ahí durante el procedimiento, mamografía no tenían en el hospital, no tenían ningún informe de mamografía, ¿no? Solo básicamente lo que refería el médico que vino con la paciente, que en sí era su familiar, ¿no? Era un familiar de médico, ¿no? Los exámenes de laboratorio que se hizo para el procedimiento, eh, como exámenes de coagulación, hemograma, todos esos estaban sin alteraciones. En la historia clínica era una escueta debido a que básicamente la paciente acude para un manejo ambulatorio del diagnóstico por punción, ¿no? En la ecografía del día 8 del 4 de abril, ¿no? De presente año, ¿no? Se observa una lesión ya hipoecogénica irregular en ambas mamas, ¿no? Que eso hacía sospechar una mastitis bilateral de todas maneras, ¿no? Obviamente versus un CA de mama, por lo que anteriormente había tenido un diagnóstico de células atípicas, ¿no? Pero básicamente las características de la ecografía eran de mastitis, ¿no? Y también se encontró una adenopatía hipocogénica sin diferenciación corticular, como vemos acá, normalmente debería haber en un ganglio, ¿no? Evaluado por ecografía debería haber una corteza, ¿no? Que es oscura, ¿no? Hipocogénica, con un centro hiperecogénico que es blanquecino, que es el ilio, ¿no? Donde tiene la vascularización, el ganglio. Yo, sin embargo, acá se ve una lesión hipoecogénica o hasta anecogénica, se podría decir, ¿no? En la cual no observamos el hilio, por lo tanto, la diferenciación corticular que es importante para definir benignidad no se observa. Por lo tanto, esta lesión es sospechosa, ¿no? Y tenían la sospecha de que sea un ganglio metastásico versus un ganglio reactivo, ¿no? Que también algunos ganglios reactivos pueden tener esta característica, ¿no? Y en las mamas básicamente tenía unas lesiones irregulares, ¿no? De bordes irregulares, hipocogénicos, heterogéneos, ¿no? Que, bueno, se pensaba que podría ser mastitis, pero también no se descartaba neoplasia, por lo cual se optó por punzar las lesiones sospechosas, ¿no? Entonces, en la biopsia guiada por ecografía, mediante la metodología ROS, que es la evaluación rápida en el sitio, ¿no? Donde van normalmente, trabajan en conjunto un médico que punza, ¿no? Que normalmente puede ser el radiólogo o otro especialista,
y el médico patólogo, ¿no? Que es el que revisa las láminas en el momento para definir si la cantidad de muestra es adecuada o para definir si es que necesita otra muestra o si es que amerita incluso una biopsia más amplia como la de la biopsia por aguja gruesa, ¿no? En este caso el Trucut. Entonces la muestra que se tomaron básicamente fue de la mama derecha, un Trucut, ¿no? Una biopsia por aguja gruesa, de la mama derecha y el ganglio izquierdo, un BAF, que fue lo primero que se hizo, ¿no? Una biopsia por aspiración con aguja fina, ¿no? Y del ganglio axilar izquierdo, un Trucut, ¿no? Eh, Básicamente teníamos este cuadro, ¿no? En la mama derecha tenía el paciente dolor, ¿no? Y había una lesión media sospechosa que podría ser mastitis, pero como en el BAF que se le hizo, se encontró algunas células medias atípicas de aspecto apocrino, se optó también por hacer un trucut de la mama derecha. Sin embargo, el ganglio que era sospechoso estaba en la axila izquierda, ¿no? Entonces, y donde se encontró también las mismas células que en la mama derecha, y con ciertas características también atípicas, ¿no? Por lo tanto, también se hizo un trucut del ganglio de la región axilar izquierda, ¿no? La mama izquierda en sí no se optó por punzar tanto porque ya tenía un diagnóstico previo, ¿no? Histopatológico de un Losange, de una biopsia excisional, ¿no? Bueno, a la macroscopía, bueno, de las BAF se obtuvieron 4 láminas, ¿no? Para cada uno, para la mama derecha y para el ganglio axilar izquierdo. Y para la parte del trucut, tanto de la mama derecha como del ganglio axilar izquierdo, ¿no? Se obtuvieron fragmentos filiformes blanquecinos que medían 0.5 por 0.3 por 0.1 centímetros en promedio, ¿no? Bueno, en el back de la mama izquierda se encuentra esto, ¿no? Algunas células, ¿no? Se podría decir discohesivas, ¿no? Algunas aisladas incluso, que tenía un núcleo de bordes romos, ¿no? Con la cromatina un poco pálida, ¿no? Un poquito de anisonucleosis, pero lo principal acá era el citoplasma amplio, ¿no? Eosinófilo y de aspecto granular, ¿no? Que en algunos casos incluso parecían medios piramidales, ¿no? Asimismo se observaba escasa inflamación, entonces si pensaban en lo que era una mastitis, ¿no? Debería haber cierta cantidad de inflamación, ¿no? Algo o un proceso, un tipo de absceso, algo, debería haber o polímorfos nucleares o un tipo de inflamación y necrosis que no había en este caso. Eso, por ejemplo, se encontró tanto en la mama derecha como en el ganglio de la región axilar izquierda, ¿no? Una lesión citológica, un aspecto citológico característico en ambas muestras, ¿no? Para lo cual después se tomó el Trucut, ¿no? En ambas, en ambas regiones tomadas las muestras de Trucut, tanto en la mama derecha como en el ganglio de la región axilar izquierda, se encontró esto, ¿no? Que era un tejido, bueno, tejido conectivo, básicamente infiltrado por múltiples cantidades de células, ¿no? Que eran de aspecto discohesivo, de citoplasma amplio, eosinófilos, ¿no? De aspecto granular, con anestenucleosis y atipia leve, se podría decir, ¿no? Porque no hay una marcada tipia, no hay marginación de la cromatina. En algunas de esas células se podía ver algunos nucleolos prominentes, que quizás no se nota bien en esta imagen, pero básicamente no tenía muchas características de ser de alto grado, ¿no? Pero eran discohesivas y no guardaban una configuración específica, ¿no? Ni glandular, ni en fila ígnea, ni en ninguna distribución especial, ¿no? Pero sí tenían esa característica, como le menciono, de citoplasma amplio, ¿no? De aspecto granular, con núcleo redondeado, ¿no? De bordes a veces, en algunos casos romos, en algunos casos irregulares, ¿no? Que podían hacer sospechar incluso de lo que es este, en el BAF, ¿no? De una metaplasia apocrina, ¿no? Sin embargo, en el diagnóstico reportado se tuvo el siguiente informe, ¿no? En el BAF 1, tanto de la mama derecha como del ganglio axilar izquierdo, ¿no? En la mama derecha se tuvo que era una biopsia por aspiración que tenía unos cambios sugestivos, ¿no? De cambios firoquísticos y no se descartaba una lesión mayor en la lesión, ¿no? En relación al resultado de la biopsia, ¿no? Que también se había mandado una muestra de Trucut, ¿no? Y en el ganglio axilar izquierdo, en el BAP de ganglio axilar izquierdo, se observaba que estaba constituido, en una muestra constituida, ¿no? Por regular cantidad de células con cambios oncocíticos, ¿no? Vemos ese citoplasma eosinófilo y algunas estaban agrupadas con tallo vascular y ocasionales focos de linfocitos, ¿no? O sea, había escasa inflamación asociada a células hemocíticas y que no se reconocía estructura ganglionar, obviamente, ¿no? Bueno, en la biopsia, ya de los cores tanto de la mama derecha como el ganglio axilar izquierdo, ¿no? Se observaba en la mama derecha
un tejido mamario con fibrosis, ¿no? Ductos atróficos, infiltrado inflamatorio focal, con células discoadhesivas de citoplasma amplio, núcleo pequeño, y que deberían ser estudiados por inmunohistoquímica para definir el fenotipo. O sea, no se arriesgó a darle un diagnóstico definitivo de un carcinoma, ¿no? Simplemente se orientaba a que habían cierto tipo de características que podrían ser atípicas y que habría que confirmarlo con inmunohistoquímica, debido a la complejidad y a veces a la dificultad para poder estudiar este tipo de lesiones mediante un TrueCut, ¿no? Que también más adelante lo voy a mencionar. Y en la biopsia, en la segunda biopsia del ganglio axilar izquierdo, ¿no? Se observaba un denso infiltrado de células de citoplasma amplio o eosinófilo y núcleos pequeños sin atipia, le mencionan en este lugar, ¿no? No se observa estructura histológica de ganglio linfático porque todo está infiltrado por este tipo de células y se requiere histoquímica para su tipificación. Y le solicitaron pancreatina, ¿no? Para ver si era un tipo de carcinoma, un S100 para ver si no era de origen neural, ¿no? Un CD68 para ver si no eran histocitos y un Ki67 para ver el índice de proliferación, ¿no? Como observamos, o sea, no había una tipia significativa que podría definir de manera concreta que era un carcinoma, ¿no? Sin embargo, obviamente, encontrar un tejido de tipo glandular o metaplasia, de tipo metaplasia apocrina, que normalmente se encuentra en las mamas, es una lesión benigna, en un ganglio, ¿no? No puede significar más que otra cosa que invasión, ¿no? A excepción de que sea un tejido ectópico, obviamente, ¿no? Que también se pensó, pero tiene otras características como vamos a mencionar. Y bueno, básicamente esa era la sospecha y así quedó el informe tanto de la citología como en la biopsia core de las lesiones, ¿no? Bueno, con respecto a la revisión del tema, ¿no? Voy a hablar sobre el carcinoma apocrino y sobre todo carcinoma apocrino invasor, ¿no? Bueno, la definición de este carcinoma es normalmente cuando las células tumorales muestran características apocrinas, ¿no? Se menciona también que pueden haber células de tipo ductales o lobulares que pueden tener ese tipo de metaplasia, ¿no? Normalmente cuando ocurre eso están en menos del 30%, ¿no? De la lesión. Sin embargo, el carcinoma apocrino se caracteriza porque tiene que tener cierta cantidad, ¿no? de carcinoma apocrino, ¿no? Normalmente es más del 70%, para poder definirlo, ¿no? Entonces, la etiología de este carcinoma apocrino, ¿no? Normalmente se relaciona con lesiones mamarias apocrinas, ¿no? Que, por ejemplo, la metaplasia apocrina, que se observa en los cambios fibroquísticos, ¿no? De la mama, ¿no? Estas lesiones, estos cambios fibroquísticos de la mama que son benignos, ¿no? Esta metaplasia apoclínica que se observa aparte de la fibrosis, ¿no? Y aparte de los quistes, ¿no? Esta metaplasia apocrina son receptores de andrógenos positivos y son receptores de progesterona y de estrógenos negativos, ¿no? Y en el carcinoma apocrino, los receptores de andrógenos están en un 56 a 100%, ¿no? Y son negativos para otros marcadores normalmente, ¿no? Muchas veces se confunde este tipo de carcinomas con los triple negativos del carcinoma ductal, por ejemplo, ¿no? Y los receptores de andrógenos, ¿no? Ayudan a diferenciar a veces el triple negativo basaloide, ¿no? Que es el que se observa con mayor frecuencia en lo que respecta a triples negativos, ¿no? Y el receptor de andrógenos también es inhibidor de la actividad oncogénica del receptor de estrógenos. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un carcinoma, ¿no? Con receptor de estrógenos positivos y aparte tiene receptor de andrógenos, ¿no? Es de mejor pronóstico, ¿no? Ya sea de tipo carcinoma ductal o de carcinoma apocrino propiamente dicho, ¿no? Y bueno, actualmente se está pensando incluso utilizar antiandrógenos como la picalutamida, ¿no? Del cáncer de próstata, que se utiliza para la terapia de cáncer de próstata, ¿no? Para reducir el tamaño, ¿no? Es citorreductor, en este tipo de cánceres, ¿no? Que normalmente no tenían un esquema de tratamiento definitivo, ¿no? Está relacionado con una ganancia de cromosomas, por ejemplo, el brazo largo, ¿no? Del cromosoma 1, el brazo corto del cromosoma 12, ¿no? Hay una ganancia adicional de un cromosoma o de un segmento del cromosoma que puede estar relacionado con este tipo de, de carcinomas, ¿no? También está relacionado con microRNAs, ¿no? Entonces, porque este tipo de carcinomas a veces tienen microRNAs
tienen en el microRNAs, un segmento de RNAs, ¿no? Que están libres en el citoplasma, que pueden sintetizar proteínas específicas que les genera un cierto tipo de fenotipo, ¿no? Eso, por ejemplo, puede ocurrir en los diferentes tipos de cánceres, ya sea ductal o ya sea lobular, ¿no? En el cual pueden tener microRNAs mutados que sintetizan proteínas, ¿no? Al pasar por los ribosomas, y eso le da ciertas características de cambios apocrinos, ¿no? Que podría ser uno de los orígenes de los carcinomas apocrinos, derivados de carcinomas ductales o lobulares, ¿no? Y también tenemos que el 50% de estos carcinomas apocrinos son triple negativo, pero otros 50% se parecen a los de tipo enriquecido, o sea, R negativo, receptor de progesterona también negativo y con un ER2 positivo, ¿no? En lo que respecta a la clínica, ¿no? La incidencia es baja realmente de este tipo de carcinomas, ¿no? Es de 1 a 4%. Y en la presentación típica de las características clínicas no tiene peculiaridades, como cualquier otro tipo de carcinoma. Si es en estado precoz no tiene, no pasa desapercibido, no tiene una característica específica. Y si es avanzado, bueno, la piel de naranja, ¿no? Las secreciones, ¿no? Las características de carcinomas ya avanzados, ¿no? Y en lo que respecta al tratamiento, no hay un tratamiento específico y se está evaluando, como le mencionaba, incluir dentro de la terapia, dentro del arsenal terapéutico, lo que es la terapia con inhibidores de receptores de andrógenos, ¿no? Y en los hallazgos microscópicos, que cada vez es lo más importante, las características tienen que estar en más del 90% de las células, ¿no? Ahí me había confundido, era más del 90% de las células. Y tiene que tener un núcleo redondo, como observamos acá, ¿no? La mayoría de núcleos son de aspecto redondeado, ¿no? Y un nucleolo prominente, o también puede estar ausente este nucleolo prominente, ¿no? En algunas células que podemos observar, por ejemplo, en esta imagen de acá, presenta un nucleolo que se puede ver a simple vista, ¿no? Desde un aumento de 40x, que debe ser esta imagen, ¿no? Y normalmente tiene un nucleolo prominente, ¿no? En la muestra que teníamos nosotros, en el caso del paciente, algunos núcleos tenían nucleolo prominente, otros no lo tenían, ¿no? El citoplasma amplio es una característica bastante característica, ¿no? El citoplasma amplio eosinófilo, ¿no? Como podemos ver acá en esta imagen, ¿no? Que es un poquito más organizado este tejido, ¿no? Este que es un poco más discohesivo, ¿no? Podemos ver el citoplasma amplio eosinófilo, ¿no? Y granular, ¿no? Y los bordes celulares están definidos porque obviamente son células discohesivas, ¿no? Y la aparición apocrina focal menor del 30% en los carcinomas es frecuente, o sea, en carcinoma ductal, carcinoma lobulillar, otros tipos de carcinomas que hay en la mama, puede ser frecuente. Entonces, no confundirlo con el carcinoma apocrino. Para que sea apocrino, tiene que tener más del 90% de las células de tipo apocrinas, ¿no? Y el Trucut menciona en los libros, que el libro que revisé fue el Breast, ¿no? Y otros artículos, que es difícil de diagnosticar porque hay que ver en toda la extensión, ¿no? Podemos de repente justo morder o punzar ese 30% del tumor, que es un carcinoma ductal que tiene metaplasia apocrina, y poder definir este cuadro como un carcinoma apocrino cuando no es así. Entonces, lo ideal sería definirlo cuando se tiene una pieza quirúrgica, ¿no? O de todo caso, apoyarse en la inmunohistoquímica, ¿no? En lo que es inmunistoquímica, ¿no? Normalmente estos carcinomas apocrinos son receptor de estrógenos negativos y receptor de progesteronas negativos, ¿no? Y a veces el receptor de estrógeno puede ser positivo, algunas veces, claro, pero es positivo el receptor de estrógenos beta, y en cambio el receptor de estrógenos alfa es negativo, ¿no? De esa manera se podría diferenciar al carcinoma apocrino también. El 50% de estos carcinomas apocrinos presentan ER2 positivo, ¿no? Y 92% de estas características de receptor de estrógenos y receptor de progesterona, ¿no? Están en las metaplasias apocrinas benignas, y 72% están en los carcinomas apocrinos malignos, ¿no? Sin embargo, ¿cómo diferenciarlo, no? Porque entonces nos podríamos confundir con una metaplasia apocrina benigna, ¿no? De los cambios firoquísticos, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, como vemos, las lesiones benignas tienen ciertas características, ¿no? Tienen a veces una forma media papilar, ¿no? Están formando estructuras, a veces glandulares, ¿no? En cambio, las malignas son más discohesivas, ¿no? Y con mayor características atípicas, ¿no? Pero un marcador que es importante, que es la proteína líquida de enfermedad quística macroscópica, que es el GCDFP15, ¿no? Que se observa hasta un 75% del carcinoma apocrino invasor, ¿no? Que normalmente no es tan evidente en lo que es la metaplasia apocrina, ¿no?
Entonces acá podemos ver en la imagen, por ejemplo, un carcinoma apocrino que es receptor de estrógenos negativo, receptor de progesterona negativo, ¿no? O débil, ¿no? Y un receptor de andrógenos positivo, ¿no? Casi en todas las células apocrinas que se observan acá, ¿no? Y acá tenemos también lo que es la proteína líquida de enfermedad quística macroscópica, ¿no? 15, que se puede ver que tiene también una tinción positiva, ¿no? Y que podría ayudar a identificar estas características de estas lesiones de carcinoma apocrino, ¿no? Entonces, esto podría ser un apoyo, no se solicitó porque también es un marcador nuevo que muchas veces no está disponible, pero podría ayudarnos a diferenciar lo que es una metaplasia de un carcinoma apocrino. El diagnóstico diferencial de estos carcinomas apocrinos básicamente es con las lesiones apocrinas benignas, ¿no? Sin embargo, estas lesiones apocrinas benignas mayormente tienen calcificaciones o están asociadas a papiloma, ¿no? Ahí en uno de los informes de citología se observó algunas, como unos núcleos vasculares, ¿no? Que formarían unas pseudopapilas, ¿no? Pero tiene que verse de manera evidente, ¿no? Y tampoco tenía calcificaciones. Y obviamente estas lesiones no tienen ningún tipo de atipia, ¿no? Y tampoco son invasoras, menos se va a encontrar en estructuras extramamarias, ¿no? Por ejemplo, en los ganglios, ¿no? No se va a encontrar porque sería una invasión, ¿no? Entonces, y también tenemos un diagnóstico diferencial con los tumores de células granulares, ¿no? Que son tumores benignos, son proliferación de células de Schwann, que tienen ciertas características, pero son benignos, ¿no? Hacen unos nidos también de aspecto apocrino, pero son benignos, ¿no? Obviamente no habría metástasis hacia los ganglios, ¿no? Y también tenemos un diagnóstico diferencial con el carcinoma de mama, ¿no? Que tiene un citoplasma abundante eh, y tiene bastantes citocitos, puede ser carcinomas sebáceos, puede ser rico en glucógeno, ¿no? Estos tipos de carcinomas con citoplasma abundante también pueden confundir con el diagnóstico, ¿no? Sin embargo, cada uno tiene características especiales, ¿no? De sus células. Y también un diagnóstico diferencial es con el carcinoma apocrino cutáneo, que se parece bastante, ¿no? Porque obviamente sabemos que las mamas se forman de un tejido precursor de los anexos de la piel, ¿no? En el desarrollo embrionario. Y estas metaplasias apocrinas de las glándulas sudoríparas pueden causar confusión con estos carcinomas apocrinos propiamente de la glándula mamaria, ¿no? ¿Cuál es la clave? Que estos carcinomas apocrinos cutáneos se encuentran en la dermis, ¿no? Entonces eso permite diferenciar. En cambio, el del carcinoma apocrino está netamente en el tejido mamario, ¿no? Glandular, profundo, a nivel celular subcutáneo, a ese plano, ¿no? En ese plano. Una guía de manejo, acá es un cuadrito que es interesante, ¿no? En el cual podemos, mediante ciertos marcadores, diferenciar básicamente a todos estos tipos de diagnósticos diferenciales que se presentan, ¿no? Dentro de ellos, como mencionamos, la GCDFP es el nuevo marcador, ayuda bastante a diferenciar de los demás porque solamente me quedaría con un carcinoma de tipo histocítico con un apocrino, pero para esto podría pedirle yo CD68 y diferenciarlos, ¿no? Entonces, es una tabla que es muy útil cuando se tiene mucha duda con esos diagnósticos diferenciales. Algo que se menciona en lo que respecta a la guía de manejo, que estos carcinomas apocrinos, cuando se identifican, como sabemos, más del 90% de las células con esas características apocrinas, se pueden reportar según el CAP, ¿no? Y se pueden clasificar según la puntuación de Nottingham, ¿no? Tanto para lo que es la estructura, la formación tubular, lo que es el núcleo, ¿no? El grado nuclear y la mitosis, ¿no? También se debería reportar de esa manera. Bueno, y acá para mencionarles, porque esto fue obviamente un proceso de apoyo al diagnóstico, ¿no? Basado inicialmente en lo que es una biopsia por aspiración de aguja fina. Entonces, quería mencionarles acá lo que es la evaluación del score de Mazot modificado, ¿no? Anteriormente se utilizaba el score de Mazot para poder definir el riesgo, la proximidad de una muestra citológica potencial para poder ser maligna o benigna, ¿no? Clasificarla de esa manera y que tenga una buena concordancia con el diagnóstico histopatológico. Sin embargo, apareció un score de Mason modificado que tiene mucho mayor concordancia, ¿no? Entonces, este es un artículo del 2017 de la India, ¿no? Donde reportan este score de Mason modificado, ¿no? Y se tuvieron 207 casos donde se hizo una biopsia por aspiración de aguja fina, más el estudio histopatológico de esas biopsias, ¿no? Eh, sí, el estudio que se hizo fue un estudio de concordancia para ver si concordaban los BAF con los estudios histopatológicos, ¿no? La mejor concordancia que se encontró fue en el score de Mazot modificado, ¿no? Versus el no modificado o convencional que se tenía anteriormente, ¿no? Entonces, el Mazot modificado tenía una precisión de 97.5% con respecto a la histopatología,
¿no? Y con un 94.5% de sensibilidad y 100% de especificidad. O sea, el masón modificado está próximo y cerca de tener una buena concordancia con lo que es los hallazgos histopatológicos, ¿no? En caso de las mamas. Este es el score de Mazot, el convencional, el antiguo, ¿no? donde se estudia la configuración celular, ¿no? El plemorfismo celular, las células mioepiteliales, la anisonucleosis, los nucleolos y el agrupamiento de la cromatina, ¿no? Y el score de puntaje para cada uno, ¿no? Sin embargo, en el masón modificado hay ciertas características, bueno, se podría decir algunas pequeñas variaciones que se realizó para poder tener mayor exactitud, no tanto en las características celulares o estructurales, sino en los puntajes, ¿no? Como vemos acá, los puntajes varían, acá era de 6 a 10 y acá es de 6 a 8, acá es de 11 a 14, acá es de 9 a 14, ¿no? Básicamente los puntajes de la suma total es donde se hizo el cambio en sí, pero se demostró que este score, que es el modificado, de masón modificado, tiene mayor exactitud y precisión con respecto a los hallazgos histopatológicos, ¿no? Entonces, una vez que uno define, ¿no? Las características celulares y le da un puntaje, las características del pleomorfismo celular le da un puntaje del 1 al 4, las características de las células mioepiteliales y le da un puntaje, anisonucleosis también le da un puntaje, núcleo le da un puntaje, entonces va a obtener un puntaje total. Ese puntaje total yo tengo que evaluar en cuál de estas cuatro situaciones estaría, ¿no? Si tengo un puntaje de 6 a 8, es una enfermedad no proliferativa de la mama, ¿no? Si tengo un puntaje de 9 a 14, es una enfermedad proliferativa de la mama sin atipia. Si tengo un puntaje de 15 a 18, es una enfermedad proliferativa de la mama con atipia. Y si tengo un puntaje de 19 a 24, puede ser ya un carcinoma in situ o un carcinoma, lo cual se va a demostrar en una muestra histopatológica, ¿no? Acá hay un artículo también que menciona la efectividad, ¿no? De los scores citológicos del masón modificado. Y también mencionan otro score, que es el score de Robinson, ¿no? Que es para ver básicamente los carcinomas que son malignos, o sea, el cuarto grupo, ¿no? Entonces, en este artículo mencionan básicamente que la precisión del score de masón modificado es muy próxima a la del diagnóstico histopatológico, tanto para lesiones benignas como malignas. En cambio, para el score de Robinson, tiene una gran exactitud para ser correlacionado, que puede ser correlacionado con el diagnóstico patológico, pero solamente en situaciones en las que la lesión es maligna, ¿no? Entonces, este otro score que se ha elaborado basado en otras características, ¿no? Disociación celular, uniformidad celular, tamaño nuclear, margen nuclear, ¿no? Otras características citológicas, ¿no? Sirven, sí sirven, pero para lesiones malignas. En cambio, el masón modificado sirve tanto para benignos y malignos, por lo cual sería adecuado poder utilizarla, ¿no? Porque tiene esas dos ventajas. En nuestro caso, por ejemplo, podemos hacer un ejercicio en el cual podemos identificar las características, ¿no? De lo que hemos obtenido en nuestras muestras citológicas, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, la característica primera, por ejemplo, de configuración, nosotros en la muestra que teníamos una monocapa, un solapamiento nuclear, un agrupamiento o una pérdida de la cohesión. Nosotros teníamos unas células discohesivas, como bien había sido mencionado en la citología, tanto como en la histopatología, entonces teníamos una pérdida de la cohesión, ¿no? Que le daba un puntaje de 4 puntos, ¿no? En el pleomorfismo celular, bueno, era leve realmente, no tenía mucho pleomorfismo, por lo tanto le corresponde un puntaje de 2, ¿no? En las células mioepiteliales estaban ausentes, ¿no? No se veían y tampoco habían sido reportados en la citología, ¿no? Entonces le dábamos un puntaje de 4. En la anisonucleosis también era leve, no había ligera variación de los núcleos, por lo cual se le da un puntaje de 2. En el nucleolo, bueno, era de tipo micronucleolo porque no había macronucleolo, y era leve también, ¿no? Era escaso micronucleolo nada más, ¿no? En algunos casos no se dejaban ver, ¿no? No era conspicuo. Entonces le dábamos una puntuación de 2. Y en el agrupamiento de la cromatina estaba ausente, ¿no? El agrupamiento de la cromatina normalmente se observa, por ejemplo, acá, que es una muestra de sangre, que se observa la cromatina así media fragmentada en formación de grupos como en rompecabezas, ¿no? Ese es el clamping de la cromatina, ¿no? El agrupamiento de la cromatina. Esto no lo teníamos en ninguna célula, las células parecían incluso inocuas o un poco con atipe, pero no parecían aberrantes, ¿no? Y por lo cual el agrupamiento de la cromatina sería ausente, ¿no? Y que tendría un puntaje correspondiente de 1. Total, sumando todas esas características citológicas de nuestra muestra, no tanto sobre todo el BAF de mama que se hizo en la mama derecha o bueno, también del ganglio que se hizo en la región axilar izquierda,
¿no? Podríamos tener una puntuación de 15, ¿no? Para lo cual, una puntuación de 15 nos encajaría en este grupo, que sería un diagnóstico en relación al score total de enfermedad proliferativa de la mama sin atipia, ¿no? Sin embargo, con estas características, con este informe nada más, si no hubiéramos tenido la oportunidad de hacer el TrueCut, sí ameritaba, obviamente, realizarle una biopsia por TrueCut para definir también el diagnóstico, ¿no? Entonces, sí hay una correlación buena con lo que se encontró en la histopatología, ¿no? Que hay una sospecha, de todas maneras, de que necesita inmunohistoquímica, con lo que se encontró en los hallazgos citopatológicos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esa era la exposición que quería mostrar y no sé si tienen alguna pregunta. Solo un detalle, que el Mazot 15, tú lo has puesto ahí como sin atipia, pero no, sí es con atipia. En tu... ¿Cuál? ¿Cómo mencionas? O sea, te he puesto que el valor del Mazot es 15. Me dices que es por enfermedad proliferativa sin atipia, pones ahí en tu diapo. Ah, no, perdón, es con Con atipia, atipia. sí, me he confundido. Sí, sí, tienes razón, porque ahí dice con atipia en Sí, la sí, tabla. es Es con con atipia. atipia acá. Sí, sí, enfermedad proliferativa de mama con atipia, tienes razón, sí. Me había confundido. Johan, Sí, doctor, dígame. ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas La, noches. la- la conclusión del caso entonces es enfermedad proliferativa de mama con atipia. Sí, doc, según el score de Mazot sería de esa manera, ¿no? ¿O Pero, cómo salió reportado? ok, ok. Es- Estos fueron los reportes, doctor, de tanto de la BAF como de la biopsia de mama, ¿no? O No, sea, está bien. No, en la conclusión, ¿cuál es al final o salió así tal cual? Ah, como Porque sí, se carcinoma salió supone que descriptivo esto lo nada han más, hecho, doctor. Porque, o sea, al hecho inicio todavía sin se la iba a hacer el inmune. protocolo para carcinoma, pero como el doctor mencionaba que las células parecían un poquito inocuas, entonces prefería asegurarse con inmunistoquímica para poder definir si es realmente un carcinoma o no se trata simplemente de una lesión benigna, ¿no? Pero No, había alta sospecha por lo que se encontraba en el tejido ganglionar, ¿no? no, sí, claro, por eso a eso iba mi pregunta. ¿La conclusión cuál es? ¿Es benigna o es maligna? ¿O todavía no está determinado? Todavía no está determinado, doctor. Claro, a eso iba, porque mira, aquí hay una coincidencia. No sé si has tenido oportunidad de revisarlo, en fin. Digo, para mí es una novedad también que hubiera esto, porque hasta yo me confundo. Ella tiene al parecer dos lesiones, una en cada mama, ¿de Sí, acuerdo? doctor. De Sí. aspecto Ujú. similar o iguales, que no está Sí, doctor. concluido que sean neoplasias las dos. Pero además hay una lesión en uno de los ganglios, en este caso el ganglio axilar izquierdo, cuando la lesión mayor, de acuerdo a todo lo que estás comentando, está en el derecho. ¿Qué interpretación se le da a la lesión del ganglio? ¿Se le califica como metástasis o no es metástasis? Porque si no es metástasis, ¿qué hace allí? Y si es interpretada como metástasis, entonces sería una metástasis de una lesión no neoplásica todavía, no calificada como neoplásica. Eso Sí, sí, me deja a mí sí, doctor. Lo que sucede es que como los doctores no encontraron este tejido linfóide en sí del ganglio izquierdo, este, pensaban que todavía podía ser un tejido ectópico, ¿no? Con foco de carcinoma o en todo caso ser una extensión nada más de la cola de la mama, ¿no? Pero en la imagen los radiólogos lo tomaron como biopsia de ganglio como ganglio. Ah, ya, como ok. ganglio. No, Ujú. no, no Sí. hay entonces, de acuerdo a lo que describen aquí también, no hay evidencia absoluta de que sea una metástasis a ganglio. Hay una lesión similar, pero nadie asegura que esté justamente en el ganglio linfático, porque si fuera así ya sería metástasis, ¿no? Sí, doctor. Eso confunde un poco más todavía. ¿Y qué hace ese tejido entonces en la axila? Claro, hay glándulas apocrinas también, no hay ningún problema. Entonces, tendría lesiones, de repente es un síndrome, alguna cuestión ahí que tenga lesión en ambas mamas y además en región axilar.
Sí, eso era lo curioso, doctor, porque cuando la doctora, bueno, se hizo la punción por aguja fina de la mama derecha, se encontró esas células, ¿no? Citoplasma amplio y eosinófilas, y cuando se punció el ganglio también por BAF, se encontró lo mismo, ¿no? Uno esperaba encontrar de repente tejido linfoide en el ganglio o inflamación en todo caso, ¿no? Pero por eso se decidió punzar ambas lesiones, ¿no? Dejaron en cambio la de la mama izquierda, la lesión inicial que el señor tuvo hace 3 meses, por lo que ya tenía una biopsia excisional, ¿no? Con esas características de atipia citológica. Entonces, eh, bueno, básicamente eso fue el procedimiento que se realizó. Claro, porque la otra, estamos especulando obviamente a estas alturas porque estamos haciendo un poquito de reflexión. Eh, no, podría ser, se me ocurre, una entidad fibroquística y que por coincidencia se ha sacado el tejido más sólido y no necesariamente todavía una proliferación típica como la que está señalando, porque no hay en ninguno de los casos, se interpreta como que esto tuviera una enfermedad de mastopatía fibroquística, nada más, le ponen enfermedad fibroquística, no, a pesar que el tejido es regular. Y, no, otro detalle para eso. eh, Aquí al parecer por la histología, por la morfología, no abona a que sea esto maligno, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Y no se podría hacer la resección de toda la lesión, porque aparte ya tendría que ser la de las dos mamas para confirmar que las dos sean. Sí, porque como le menciono, era difuso las lesiones en imágenes, en ecografía de las mamas, parecía más una mastitis, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, si que sacar una muestra, iban a sacar las mamas en sí, ¿no? Ambas mamas, Claro, porque y muy ya extenso. imagínate sacarle toda, ya está fregada la cosa. Y las dos. Pero es un caso realmente para seguir pensándolo y ver si es que se podría determinar. Yo también morfológicamente no me parece que esto fuera una neoplasia, no me parece, pero bueno, pues sorpresas te da la vida, ¿no? De todas Sí, maneras, doctor. vamos a realizar un diagnóstico muy elaborado, con una serie de parámetros que abonan a favor y otros que obviamente no se cumplen del todo. Dime una cosa, ¿las fotografías son del caso de ustedes? No. ¿O son Esta, de, esta, del estas sí texto? son del caso, doctor. Estas dos que están, esas biopsias. Sí, sí, las biopsias sí son del caso. Ujú. Muy bien. Y la cito.